Aló, bienvenidos a este su espacio que es Real Biopolítica con Iván Oré. Soy Iván Oré, soy abogado y soy también politólogo. Hoy día vamos a hablar de un tema que hemos tenido descuidado últimamente, que trata sobre las oligarquías. Pero esta vez vamos a darle un tono nuevo, aparte del tono que aparece en mi blog, donde hablo sobre las características de la oligarquía peruana. Quiero que veas otro tema. eh, el tema globalista, porque ese tema globalista es el tema que ahora está empezando a repercutir en el Perú. Estamos sufriendo los toques de ese globalismo, de ese poder, una vez que los imperios surgidos después de la guerra, imperios en decadencia, ya terminan de ser deteriorados, no surge el imperio. O sea, cuando Hart y Negri en su obra Imperio nos hablaban de las evoluciones, decían que después del imperialismo surge el imperio. En verdad no va a surgir el imperio, surge el globalismo. Surge el globalismo. O sea, ese Estado único mundial es como es esa bestia que no se parece a todas las demás, como lo dijo el profeta Daniel. El profeta Daniel pues era no era simplemente un místico, no era un sujeto pues que había tenido una educación bastante esmerada, había ido a una universidad tipo Yale en el tiempo desde el mundo antiguo, ¿no? O sea, en el equivalente a esas universidades de prestigio era justamente la Babilonia, la casa de estudios de Daniel. Y él conocía muy bien estas cosas, entendía todo esto, entendía matemática, entendía todo. Tú lo lees, te das cuenta de que le está hablando de matemática. Digamos. La revista de matemática arqueológica ha publicado unas investigaciones en base a una tablilla sobre el teorema de Pitágoras que existía 1000 años antes de Pitágoras. Te das cuenta, cuando tú lees todas estas cosas, las entiendes, pues te das cuenta que esos criterios contra la religión son prejuicios ideológicos de gente de izquierda y de caviares. ¿No? Eso solamente es cuando tú comienzas a leer más, no te quedas en lo que te dan para leer. ¿No? ¿No? Lees la revista de arqueología matemática, está en inglés, es ese artículo sobre la tablilla del teorema de Pitágoras, 1000 años antes de Pitágoras, y vas a entender muchas cosas, pero no nos saltemos del tema. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos el globalismo. ¿No? El globalismo surge después del imperialismo y estamos en esa etapa. ¿Qué significa eso? Significa que van a seguir las huelgas de profesores como la que hemos tenido hace un año, ¿no? Donde los profesores han sufrido bastante. Mientras tanto, este defensor del pueblo, a quien se le instigó a decir que ande por el matrimonio igualitario, matrimonio gay y toda la agenda globalista, ¿no? Yo no veía gente de la Defensoría del Pueblo en las marchas apoyando a los profesores, evitando que a los profesores se les patee, se les golpee. Más bien lo que yo veía al entrar a las páginas de juicios, porque siempre reviso los juicios, veía que la Defensoría del Pueblo se estaba personando para defender al señor Ugarteche en su intento de escribir un matrimonio homosexual. En verdad no es matrimonio, matrimonio es entre hombre y mujer, no es entre hombre y hombre, otra cosa, no, es hombre y mujer, la misma constitución lo dice, la misma convención americana lo dice, aunque estas personas digan que dice lo contrario, pero es bien claro que solamente es entre hombre y mujer. ¿No? Eh, entonces, en vez de, yo veía que la Defensoría del Pueblo estaba personando este proceso, defendiendo al señor Ugarteche, cuando había en la calle miles de profesores que necesitaban ser defendidos por el defensor del pueblo. Yo veía que en vez de eso se apersonaba este proceso para defender a una persona por un motivo ideológico y político y no por un motivo humano. ¿No? El motivo humano estaba en la calle, con muchos profesores siendo golpeados y maltratados. Ahí estaba el motivo humano. No estaba en un señor que nos tildaban todos nosotros, los que no estamos de acuerdo con él, de homofóbicos. Ahí no estaba el motivo humano. Estaba en la calle. Y ahí yo no vi a la Defensoría del Pueblo. ¿Mm? Eso es el globalismo. Disposiciones de la OCDE para abusar de los profesores, ¿no? La OCDE es un ente globalista de Europa, ¿no? Estaban esas disposiciones, y ese es el globalismo que empujó a los profesores a esta huelga. ¿No? Ese globalismo tiene una agenda que es tomada por Patria Roja. Puedes ver las declaraciones del señor Hammer Villena en la República diciendo que la ideología de género no existe, como si no hubiera un montón de revistas científicas. Entra a Dialnet,
Dialnet. Entra ahí y pone ideología de género. Vas a ver un montón de investigaciones científicas al respecto. ¿Ok? Pero esta gente sigue diciendo que no existe. Bueno, yo sí leo revistas científicas y sí existe. Solamente que si tú ves tu libro de filosofía no vas a ver ideología de género. Eso será para las siguientes ediciones de libros de filosofía, porque es una ideología nueva que está poco a poco calando, está cocinándose ahí. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Entonces tenemos eso, ¿no? Ese globalismo, ¿no? Ese globalismo, ¿no? Manejado por grandes familias como Rockefeller y Rothschild, hasta donde ese Rockefeller está invirtiendo en válvulas heptogénicas, o sea, úteros artificiales. Si ya la gente sale del útero artificial financiado por Rockefeller, ya no necesitas familia para crear personas. Lo puedes hacer a través del útero de Rockefeller. Pero el que salga de ahí va a ser un elemento accesorio de esa maquinita. Y el dueño de la maquinita va a ser dueño también de todo lo que salga de esa válvula autogénica, de ese útero artificial. ¿Te das cuenta? Es una evolución, poco a poco. Por mientras tienes que desincentivar las familias. ¿Cómo? Diciendo que familia no solo es hombre y mujer, sino también puede ser otra cosa. ¿No? Y tachar de discriminador al que piense en contra tuya. ¿No? Y justamente ese es el globalismo. ¿Te das cuenta? Es el poder. ¿No? Por eso mientras la OCDE, ese poder globalista de grandes empresas, de grandes estados de Europa, mientras esta OCDE estaba imponiendo acá normas para que los profesores sean abusados y los profesores salieron a la calle, ¿no? Ese mismo grupo de oligarcas que están atrás de la OCDE están por el matrimonio igualitario. Dice, bueno, esa es la palabrita que le han puesto, ¿no? Y justamente el defensor del pueblo, entonces, ¿qué hace? Yo no veo que estén apoyando la causa humanitaria que está con los profesores, pero sí veo que están apoyando esa causa que deriva de los intereses de Rockefeller, que está invirtiendo en válvulas autogénicas. ¿Mm? Sí veo que apoya ahí. A una sola persona en un juicio, pero no apoya a miles en la calle que están protestando y que los están maltratando. Eso es lo que yo veo, ¿no? Ese es el globalismo, ¿ya? Y esa es la visión del globalismo que los medios de prensa no te van a decir. No te lo van a decir porque este mismo Rothschild tiene su empleado mayor que se llama George Soros, que maneja el ICIG. Pon ICIJ y te va a salir el ICIG. Es el consorcio de investigadores, de periodistas. Ahí te va a aparecer un mapa. Pon Perú. Vas a ver que está manejando la República, un portal llamado Ojo Público, IDL. ¿Mm? Soros, Rockefeller financian ese ICIG y ese ICIG tiene sus satélites acá en Perú. ¿Eh? Así que la prensa no te va a explicar exactamente cómo funciona esto. Pero ahora que te doy una imagen del globalismo, de lo que nos ha pasado como país y lo que nos sigue pasando, ahora ya te das una mejor visión de lo que está sucediendo. No las noticias sesgadas que te da la prensa. Que ya sabemos que la prensa también está manejada. ¿Mm? Sabemos eso. ¿Mm? Entonces, sabemos todo eso. ¿No? Entonces, con esa visión, vamos a hablar de una anécdota que acaba de aparecer, ¿no? Con uno de estos clanes poderosos que acabo de mencionar, que son clanes globalistas. Justamente tienen una agenda, y esta agenda tiene también sus satélites aquí en cada país del mundo. Tiene satélites. En algunos tienen más gente que en otra. Acá en Perú tiene regular. Tiene regular. ¿No? Vamos a ver qué sucedió. Sucedió que una de estas familias son los Rothschild. Bueno, la señora Kay Rothschild ha sufrido un robo de joyas valoradas en casi 600.000 euros. Los ladrones entraron en su casa mientras los hijos dormían. Es, es algo muy preocupante, ¿no? Las joyas estaban valoradas pues en 600.000, 572.000 euros. ¿No? Eran justamente todas sus joyas, eran las joyas de su ex esposo, su anillo que le dio el ex esposo, estaban las joyas de su padre, de sus abuelos, todas esas joyas. El hecho es que lo tenía en su vivienda en West London, en Londres este, ¿no? En Londres oeste lo tenía sus joyas. Felizmente no le pasó nada a sus hijos, ¿no? Felizmente. Los ladrones entraron suavecito, robaron todo y cerraron por dentro todavía y se fueron por la ventana. Ah, se fueron por la ventana, ¿no? No, eso fue lo que pasó, ¿no? Bueno, ¿y a qué viene esto, no?
Bueno, como anécdota te puedo decir que felizmente todos están bien, ¿no? Y que a quién se le ocurre tener joyas guardadas, o sea, a quién se le ocurre tener las joyas, medio millón de euros en joyas guardadas en la casa, sin medidas de seguridad adecuadas, sin sistemas de alarmas o de televisión de circuito cerrado, ¿no? Este, bueno, si algunos ricos piensan que el dinero cae así de la nada, bueno, también se desaparece de la nada por estos amigos de lo ajeno, ¿no? ¿No? Es una gota de agua en un océano, ¿no? Esa joya, ¿no? Aunque el valor sentimental sí es fuerte. ¿No? Bueno, de seguro, bueno, es muy probable que el seguro les recompense por tal descuido, ¿no? Y, y esta noticia salió en el grupo Prisa. El grupo Prisa es manejado por maneja Editorial Santillana, maneja Caracol de Colombia, Radio Caracol de Colombia. Es todo un consorcio tipo el comercio, y ya también está en quiebra, ¿no? También maneja Santillana, El País, ¿no? Ahí salió la noticia, ¿no? Y, y bueno, está manejado por George Soros, este portal donde apareció la noticia de la señora, de la tragedia que le ha pasado a la señora Kay de Rothschild, de Rothschild. Entonces, lo extraño es que todos tienen cámaras de seguridad y los vecinos dicen que nunca ha habido ese tipo de incidentes, ¿no? Desgraciadamente le ha tocado pues a la señora Rothschild, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de los Goldsmith, ¿no? Porque justamente ella hablaba de que eh, estaban también las alhajas del señor Goldsmith, que es su primer esposo, del quien se ha divorciado, separado. Eh, ¿Qué es lo que pasa acá? Me llama la atención las características endogámicas de estos grupos de poder globalistas, que son muy parecidas a las características también, a las prácticas endogámicas que tiene la oligarquía aquí en el Perú. Es bien parecido. ¿Por qué? Porque la señora Kay de Rothschild este, se casa jovencita, bueno, sigue joven, este, se casa con el señor Ben Goldsmith, que también es miembro de esta oligarquía de banqueros globalistas. ¿No? ¿No? Ella se casa, ella tenía 21, aquí el señor Goldsmith tenía 23, y son herederos de dos de las fortunas más grandes de Europa. O sea, es la oligarquía de la zona. ¿No? Así como sucede acá en Perú en cosas sociales, también sucede allá, solamente que los de allá pues son de un nivel muchísimo mayor que en la oligarquía peruana, ¿no? Es un nivel mucho mayor. La oligarquía peruana pues es una clase media en comparación a esta oligarquía globalista, que es una oligarquía. Ellos manejan todo. Soros es solamente un empleado de los Rothschild, ¿no? Y PPK pues es el empleado del empleado. Y ese tal Sepúlveda de Chile es el empleado del empleado del empleado del empleado. ¿No? O sea, imagínate, o sea, son escalas de poder que existen aquí. Entonces, ella se casó con el señor Ben Goldsmith, son las fortunas más grandes de Europa, salió también en el país, manejado por el grupo del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, maneja este diario del país donde te dan la noticia, ¿no? Y se casaron en la iglesia de Santa María, en Bury San Edmundo, en el sur de Inglaterra. La ceremonia, 600 personas. Eh, Benjamín, ¿no? O sea, Ben Goldsmith, ¿no? Hierro, herrero de oro, ¿no? Herrero de oro significa Goldsmith. Es conocido como Ben, es hijo del banquero James Goldsmith y de la señora Annabel Goldsmith. Para que veas la endogamia que existe acá. Es una endogamia bastante fuerte, ¿no? Ben Goldsmith, o sea, el esposo de la señora Kay, el ex esposo de la señora Kay de Rothschild, ¿no? Es hijo de James Goldsmith y Annabel Goldsmith, ¿no? Este, James Goldsmith falleció en el año 1900, o sea, el papá de Ben, el que es suegro de la señora Kay, a quien le han robado sus joyas, falleció en 1997. ¿No? Poseía una fortuna calculada en 1.200 millones de libras esterlinas, que es prácticamente un equivalente a unos 1.910 millones de euros. Ya ponle 2.000 millones de euros. ¿No? Era fruto de sus negocios bancarios y farmacéuticos. ¿Me entendiste? Negocios en la industria farmacéutica y en la industria bancaria. ¿No? Transacciones, préstamos, créditos, colocaciones de dinero, farmacéutico también, tenía negocios farmacéuticos, quién sabe, de repente hormonas,
aspirinas, medicinas, ¿no? Cosas así, ¿no? Y procede, los Goldsmith proceden, al igual que los Rothschild, de una legendaria familia de banqueros judíos de Frankfurt, ¿no? Frankfurt, yo te recomiendo que revises la escuela de Frankfurt, que hay señor Lucas Carena, ¿no? Y un amigo suyo, disculpen si no me acuerdo el nombre, en la brújula del, del portal de YouTube de Segunda República, ellos hablan de la escuela de Frankfurt. Y sí, hablan excelentemente bien, me refiero a su análisis que hacen, cómo explican la escuela de Frankfurt, ¿no? Recomiendo que escuchen eso, que se pongan a, ustedes también se documenten, ¿no? Pero justamente los Rothschild y los Goldsmith vienen de Frankfurt, banqueros judíos de Frankfurt. Recomiendo un libro de Laval Savage que habla sobre 5 hombres de Frankfurt. Recomiendo ese libro, es bueno, muy bueno, habla sobre sus correrías con el príncipe de Hesse, ¿no? ¿No? Este, y justamente de aquí viene esa escuela de Frankfurt, que es justamente la escuela contracultural, el marxismo cultural, que en verdad es un marxismo anticultural. Ese marxismo anticultural que justamente es el espíritu de los proyectos de ley globalistas que impulsa aquí en Perú el Frente Amplio en colaboración con el grupo ya desmantelado, bueno, de PPK en el Congreso y en colaboración con algunos elementos apromasónicos. Justamente esa escuela de Frankfurt es el que ha dado espíritu de esos proyectos de ley que ahora están acá en Perú, ¿no? Hay un proyecto de ley de identidad de género. Revisen, pongan en el Congreso, donde dice proyectos de ley, revisen, pongan identidad, ¿no? Identidad de género. Y aparece ahí el proyecto y pónganse a leer. Les recomiendo que lean los artículos 8 y 13, que habla sobre menores de edad, ¿no? Hormonal, quirúrgico, a menores de edad que están confundidos con su sexo, ¿no? Recomiendo que lean eso, ¿no? Es como una castración, ¿no? O sea, que el niño puede decidir autocastrarse. Si el padre no quiere, un juez que ya ha pasado por un taller de estas ONGs que han impulsado esta norma, ¿no? Y puede decir que sí, ¿no? ¿No? Estas ONGs yo recomiendo que entren al APSI y vean los informes del APSI y vean quiénes financian estas ONGs. Muchas ONGs son financiados por la Unión Europea, de donde vienen estos banqueros, ¿no? Que no te sorprenda que estos grupos de banqueros estén relacionados con estos grupos de políticos. Igual que acá en Perú, los políticos, ¿no? Están relacionados con la CONFIEP, ¿no? Y quieren ir a ligas mayores, se relacionan con Odebrecht. Y con... ¿Te das cuenta? Ya, entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Esa es la escuela de Frankfurt, ¿no? Y estos grupos banqueros judíos eran también de Frankfurt, ¿no? Y ahí aparece la escuela, ¿no? Digamos que era su proyecto cultural de estos poderosos banqueros, ¿no? O sea, si esto es así, entonces estos banqueros no solamente están buscando dinero, están buscando el poder, ¿no? Tienes el poder, quieres dinero. Por su parte, la señora Kate Rothschild, es hija del señor Amschel Rothschild y de la señora Anita Guinness. Anita Guinness es una multimillonaria familia de cerveceros y banqueros. El señor Amschel Rothschild se suicida, lamentablemente, en el año 1996. Él sonaba como el sucesor de su primo Ebel, al frente de la banca de Rothschild. ¿M? Era uno de los sucesores de la banca Rothschild. Desgraciadamente, de un momento a otro se suicida y el primo toma el mando. Toma el mando. Bueno, eso es lo que pasa. Esas son las cuestiones arriba en el poder, ¿no? Del globalismo, ¿no? También son gente de carne y hueso, ¿no? De carne y hueso como tú, como yo, ¿no? Solamente que ellos manejan pues fortunas enormes, más que la oligarquía peruana, ¿no? Y manejan más poder y más nexos que la oligarquía peruana. ¿Ya? Ese es el globalismo afuera, el globalismo, ¿no? Aquí la oligarquía peruana solamente es un satélite de este globalismo, solo un satélite. Y lo que está sucediendo acá en Perú es consecuencia de este globalismo, ¿sí? De este globalismo. Y las noticias no te explican exactamente este globalismo. Solamente te dan las noticias dispersas. No te la dan para que tú lo armes y saques el y completes la ecuación para que puedas entender la noticia. ¿Sí? Entonces,
Ese es el grupo globalista. Espero que te haya gustado este video y no te olvides de darle like. Saludos.